Para ingeniería, o sea, para ustedes, eh, les había quedado el ejercicio, por ejemplo, 1D, les había quedado el ejercicio 1D, entonces, bien, entonces, el ejercicio 1D, ¿qué resultado les había dado? Conjunto solución de 1 y -5. Perfecto, muy bien, muy bien, 1 y -5. Y el ejercicio 2, habían quedado algunos ejercicios también pendientes. ¿Cuáles habían quedado pendientes? ¿Cuáles habíamos resuelto ese día, el ejercicio 2? Eh, el D había quedado pendiente, creo, profe. El D había quedado pendiente. Bien, perfecto. Bueno, ¿y lo han hecho o no? Era el 6, profe. 6 y B. Bien. Bueno, ¿los han resuelto o no, chicos? ¿Podido resolverlos? Algunos dicen que no me escuchan muy bien. A ver, voy a ver el audio. ¿Todos me escuchan bien? ¿Algunos me escuchan más o menos? ¿Cómo me escuchan ustedes? Se la Lo escucha escucho bajito, bien, profe. profe. Le escucho, Todo bien, pero profe. medio lejos. Medio lejos. Lo que pasa es que no tengo, o sea, tengo un auricular con micrófono, pero la vez pasada no me andaba, por eso no les estoy poniendo. A ver, voy a ver el... Está puesto. A ver. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos bien. Ahí lo que me... Bueno, y Y se escucha bien, profe. ¿ahí está bien? Bien. Un poco bajo, me dicen algunos. A ver, lo que pasa, chicos, es que no me funcionaba el auricular, o cuando yo lo he puesto, no me estaba funcionando la práctica. Vamos a intentar esta vez. Disculpe, profe, ¿puede mostrar el auricular que tiene? Es un auricular con micrófono, con salida de micrófono, digamos. Pasa que si es así como usted dice, es de un auricular con micrófono así incluido ya el de los grandes, ese lo tiene, eso viene con o sea, un cable que viene separado para ponerlo en las dos entradas. Profe, ya no se le escucha. Y ahí estoy escuchando el cable que dice el compañero. No, no está, no tengo, chicos, ese cable. Por eso debe ser que no está reconociendo el micrófono. No lo tengo. Bueno, Si no, disculpe, profe, si no, pruebe poniendo el cable en la entrada de micrófono y ahí intenta hablar de ahí. a ver. Profe, ahí se la escucha bien.
Sí, ahí no se escucha. ¿Ahí se escucha o no se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha? ¿O es lo mismo? ¿O es lo mismo que la vez anterior? Ahí sí se le escucha, profe, pero igual que la vez anterior. Bueno, chicos, van a tener que subir el volumen o pongan un parlantecito o algo, chicos, porque no tengo, digamos, cómo subir el volumen. A lo sumo me voy a acercar un poco más. Y voy a llevar el tono de voz. Bien. Bueno. Bueno, les voy a compartir pantalla. Así que esperen unos segundos. Díganme si se ve, chicos. Sí, se ve perfecto. Sí, sí, profe. Bueno. Bueno, yo quiero plantearles, ¿sí?, algunos de los problemas en los ejercicios siguientes de la guía. Vamos a continuar con el desarrollo de la guía. Los ejercicios que se han quedado pendientes tienen que resolverlos ustedes. Algunos de los ejercicios de la guía, o sea, si ustedes van, en la medida que vayan resolviendo, van a ir adquiriendo las habilidades para ir resolviendo lo que les falta, ¿sí? Todavía se siguen uniendo. Entonces vamos continuando. Yo no les voy a resolver todo. Por ejemplo, algunos ejercicios les ayudo a plantear, a hacer algún planteo, como por ejemplo los problemas. El ejercicio 3 y el ejercicio 4 son situaciones problemáticas, donde yo les ayudo un poco a plantear esos problemas para que puedan resolver. Fíjense el ejercicio 3, ¿qué dice? Un terreno rectangular de 26 metros de ancho por 30 metros de largo se debe rodear de una vereda de H uniforme. Sí, decimos. Sí, estoy compartiendo pantalla, chicos. ¿Nadie ve nada? Sí, estoy compartiendo. Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Profe, si tiene Lo que dos pasa, sesiones de chicos, Meet abierta, tiene que presentar en las dos. ¿cómo dice? Si tiene dos sesiones de Meet abierta, tiene que tocar presentar en las dos. Ah, tienes razón. Claro, claro. Ahí está. Ah, bueno. Bueno, sí. Perfecto. Disculpe, con esto de la tecnología, pero como hay dos sesiones abiertas. Bueno, vamos con el ejercicio 3, chicos. Ustedes tengan en mano su carpeta de matemáticas. Ustedes ya saben que tienen que ir copiando a lo que es la clase, ¿sí? La profesora va a ir desarrollando algunos temas combinadamente. Algunos ejercicios los voy a plantear o resolver en la presentación de diapositivas, y algunas cosas las vamos a resolver en una pizarra, ¿sí? Lo que sí, en los PowerPoint, esto de las clases, no se va a subir a la plataforma. Por lo tanto, ustedes tienen que resolver, o sea, en la medida que yo les voy compartiendo pantalla, ustedes tienen que ir copiando, ir pensando, ir copiando, ir contestando, participando en las clases,
pero sobre todo también copiando sus carpetas, porque esto no se va a subir a la plataforma, ¿está? No es un material que se suba, sino es un apoyo, digamos, de la clase para ir avanzando con ustedes. Bueno, el ejercicio 3 dice un terreno rectangular de 26 metros de ancho por 30 metros de largo se debe rodear de una vereda de ancho uniforme. Si el área total de la vereda es de 240 metros, ¿cuál es el ancho de la vereda? Vamos a plantear el problema. Siempre es bueno rescatar cuáles son los datos del problema, ¿verdad? Nos dice que tenemos un terreno rectangular. Si es un terreno rectangular, ¿qué figura geométrica va a tener ese terreno? ¿Cuál es la figura Rectángulo. geométrica? Perfecto, muy bien. ¿Ustedes saben cómo es un rectángulo? ¿Cuál es la característica de un rectángulo? Dos lados iguales y dos distintos. Bien, exacto. Dos pares de lados iguales y dos pares de lados iguales y paralelos, ¿verdad? O sea, ustedes van a tener, como en esta figura, tenemos dos lados iguales aquí y paralelos y dos lados iguales congruentes, quiere decir, y paralelos. Perfecto. Bueno, la vereda uniforme. Cuando decimos vereda uniforme significa que tiene el mismo ancho. También nos da el problema como dato, el área total de la vereda y la incógnita, o sea que generalmente la incógnita está en la pregunta del problema. Nos están preguntando cuál es el ancho de la vereda, entonces en este caso la incógnita vendría a ser el ancho de la vereda. Bueno, ¿cómo se les ocurre plantear este problema a ustedes? ¿Saben? ¿Cómo se lo plantearían? ¿Qué es lo que harían primero? Profe, primero podríamos sacar el perímetro del terreno. Bueno, está, sí. O sea, ¿cómo dices vos que quieres hacer? Sumar el doble de cada lado. Bueno, está. Pero fíjense que ahí dice el área, o sea, ustedes, algunos me dicen el perímetro. Sí se puede sacar el perímetro, pero fíjense que aquí les habla de área. Entonces, ojo, puede servir, ¿eh? Nunca está de más sacar el perímetro, como lo pueden calcular, porque tiene el valor de los lados, lo pueden calcular, no está de más. Puede servir. Ahora, ahí dice el área total de la vereda, no total, porque ustedes recuerden, siempre yo les recomiendo que hagan un dibujo, ¿sí? Es decir, ustedes hagan un rectángulo que vendría a ser el rectángulo de es decir, del terreno. Karen decía que si se lee el problema no hay que sacar el área de nada, porque el área la da, son 240 metros cuadrados. ¿Cómo me dices? O sea, no hay que calcular el área de nada, porque el área ya está en el problema, son 200 metros cuadrados. Hay que saber cuál es el ancho del terreno. Pero claro, ese sería el área del terreno. El área del rectángulo. Claro, hay dos áreas, chicos. Hay un área del rectángulo, es decir, del terreno, y otra que es el de la vereda. Y la vereda es lo vamos a decir, el cubrimiento del terreno, ¿verdad? El terreno es rectangular y, bueno, un poquitito desde donde termina el terreno, un poquitito más allá, el ancho, o sea, por el ancho, va a ir bordeando el terreno rectangular. Por eso es importante hacer un dibujo. Aquí yo, bueno, más o menos me dice el tipo. Vamos a suponer que el terreno rectangular es lo que está de color blanco, lo que está aquí adentro, el terreno rectangular, lo de color blanco es el terreno. Y este borde que está en color azul puede ser la vereda.
Entonces, aquí fíjense, el ancho del terreno es el ancho del rectángulo blanco, es 26 metros. El largo del terreno es 30 metros, que es el largo del rectángulo blanco. Ahora bien, ustedes tienen un poquitito más bordeando el terreno, que sería la vereda, ¿verdad? Por lo tanto, tendrían otro rectángulo más, ¿verdad? Si ustedes tienen aquí un rectángulo más grande, ¿verdad? Que está formado por el terreno más el ancho de la vereda, ¿sí? Entonces, yo aquí les hice un razonamiento. Como ustedes tienen los datos del largo y el ancho del terreno, se puede calcular el área del terreno, ¿verdad? Que ustedes ya saben, como el área de un rectángulo es base por altura, ¿verdad? Aquí hay un error, metros cuadrados. En realidad es metros, ¿no? Aquí hay un error. Esto es metros, ¿no? Es base por altura, ¿verdad? La base de 30 metros, la altura de 26 metros, entonces ustedes multiplican y les da en metros al cuadrado. Ese sería el área del terreno, es decir, el área del rectángulo blanco. Ahora, yo les digo que pueden, ya que tienen el área de la vereda, porque ahí el dato que les damos anteriormente, es el área de la vereda, no el área total. ¿Sí? Pero dice el área total, pues el área total confunde, de la vereda, dice. Es 240 metros cuadrados. Es decir, la franja esta, azul, de color azul, tiene como superficie o área 240 metros cuadrados. Entonces, como ustedes ya tienen ese dato y pueden calcular el área blanca, pueden sumar esas dos superficies, ¿verdad? Entonces yo les digo, bueno, vamos a sumar ahora el área total del rectángulo total formado por el terreno más la vereda, va a ser el área del terreno más el área de la vereda. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Eso lo pueden calcular. ¿Se entiende, chicos, lo que vamos haciendo hasta ahora? Sí, profe. Bien. Sí, profe, yes. Bueno, entonces, ustedes calculan el área. Sí. No, chicos, yo he empezado un poco más tarde. Yo he empezado un poco más tarde porque he tenido algunos inconvenientes técnicos. Pero, no, creo que 8:25, 8:20, 8:25. Ha estado bien tarde. Bien, chicos. No, recién estamos empezando. Vamos recién con el ejercicio 3, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, el área total vendría a estar formada por el área del terreno, que es el rectángulo blanco, más el área de la vereda, que vendría a ser la franja de color azul. Eso se puede calcular porque el área de la vereda nos dan, el área del terreno la podemos calcular porque nos dan los datos para eso. Yo no les calculo, yo solamente les muestro un planteo y el siguiente lo van a plantear ustedes ya directamente. Con todos los cálculos. Ahora, yo les digo, dice, formulemos una ecuación, hay que formular una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita. ¿Quién era la incógnita? El ancho de la vereda. Entonces, hay que formular una ecuación justamente donde la incógnita X sea el ancho de la vereda. ¿Cuál va a ser esa ecuación? Bueno, yo les hago una forma. Como ustedes ya han calculado el área total sumando el área del terreno más el área de la vereda, por ahí podría venir la mano. Ustedes tendrían que encontrar la expresión del área total en función del ancho de la vereda, siendo el ancho ahora de la vereda X, e igualar a ese resultado que ya han calculado en la suma de las dos áreas en el paso anterior. A ver si me entienden. Nosotros en el paso anterior hemos sumado esta área más esta.
y nos ha dado un resultado. Vamos a suponer que yo no le digo el resultado, pero vamos a suponer que es 10.000 metros cuadrados. Bueno, pero hay que encontrar el ancho de la vereda. Entonces hay una fórmula para calcular el área total. ¿Cuál es el área total? Es el rectángulo formado por el rectángulo blanco más la franja azul. ¿Y cuál es el área? Sí. No deberíamos hacer el área de la vereda dividido el largo total de la vereda, ¿no? El área de la vereda dividido el largo total. Lo que pasa es que vos no tienes cuál es el largo de la vereda. ¿Por qué? Porque vos tienes 30. Pero recuerda que la vereda cubre todo el terreno. Porque se supone, como ahí dice, es un ancho uniforme, quiere decir que la vereda cubre todo el terreno rectangular. ¿Esto qué quiere decir? Que pero si yo sumo los 4 lados, si tengo el largo total. ¿Cómo me dices? Si sumo los 4 lados, si tengo el lado total. A ver, ¿cómo lo harías? El largo total. O sea, 240 dividido lado al cuadrado por más lado al cuadrado. Dividido lado al cuadrado más lado al cuadrado. Pero no tienes el lado al cuadrado. Primero que el lado al cuadrado no sería. Sería lado más lado, en este caso, 2L. Y eso, pero no tienes cuánto vale L, justamente, si el ancho no sabes cuánto vale. Ahí está el tema. Que vos entre qué número lo vas a dividir, si no esa es la incógnita. Entonces, lo que yo les propongo, que en realidad yo aquí no les puse, porque ustedes lo tienen que pensar, pero yo les voy a ayudar. Vamos a usar el área. ¿Por qué? Porque ya tienen el número. Área total lo han calculado en el paso anterior. El área del terreno, que es este numerito, más el área de la vereda, que son los 240 metros cuadrados. Ahora, ese número lo vamos a poner de este lado del igual. Y de este lado, ¿qué vamos a poner? Una expresión de área de todo este rectángulo grande, de todo el grande, que está formado por la franja azul y el rectángulo blanco. En función de X, siendo X el ancho. Vamos a llamarle al ancho de la vereda, que no sabemos que es una incógnita, X. ¿Sí? Entonces, ustedes se observan el dibujito, este es el rectángulo y X es el mismo ancho para cada lado del rectángulo blanco, ¿verdad? Tiene un ancho uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquí hay 30 metros de largo, para completar el rectángulo más grande, ustedes van a tener 30 más X. O sea, el largo del rectángulo grande es 30 más 2X. Ese es el largo del rectángulo grande. Y el ancho del rectángulo grande, ¿cuánto va a ser el ancho del rectángulo grande? Si este pedazo 26. 26 más 2X. 26 más 2X. Exacto. El ancho del rectángulo grande es 26 más 2X. Y el largo 30 más 2X. Ahora, si ustedes ya tienen el ancho, el largo, ¿cuál es la fórmula de área de un rectángulo? O vamos a decirlo, en vez de ancho y largo, vamos a poner, ya tienen la base y ya tienen la altura. La base del rectángulo grande es 30 más 2X. Y la altura del rectángulo grande es 26 más 2X. Entonces, ¿qué fórmula? Por altura. Exacto, ¿cómo lo van a poner? A ver. 2X más 30 por 2X más 26. Igual a... Al total, al área. Exacto. Igual al área total sería. Claro, ahí te confuso me parece. Sería 30 más 2X, ahí está bien. Eso entre paréntesis, chicos, ¿no? Por
26 más 2x, exacto, 26 más 2x. Perfecto, y eso va a ser igual al numerito que han calculado en el paso anterior, porque en el paso anterior ustedes ya han calculado cuánto es el área total. Lo que están haciendo no es que están calculando área, porque ustedes ya lo saben. Lo que quieren conocer es x, siendo x el ancho de la vereda. Entonces, como aparece la x por todos lados y la podemos usar en la expresión de área, formulamos esa ecuación donde la incógnita es x, encuentren x y ahí ustedes ya van a tener el ancho de la vereda. ¿Se entiende? O si ustedes de este lado van a poner base por altura. Base va a ser 30 más 2x entre paréntesis. Por la altura, 26 más 2x, cierran paréntesis, igual, y el resultado anterior es el número que han calculado en este paso de área total, que era área del terreno más el área de la vereda. Este numerito lo van a poner de este lado del igual. Van a aplicar propiedad distributiva, van a formular la ecuación, seguramente les salga una ecuación cuadrática, entonces van a resolver la ecuación cuadrática y uno de los valores va a ser el ancho de la vereda. ¿Sí, decimos? No entiendo por qué pone 2x. ¿Por qué no directamente como Claro, el yo área también no sé por qué total? ponen 2x. Saca el área del rectángulo de adentro sería y después le resta. Porque el área del rectángulo, o sea, ustedes tienen el área de la vereda. El área de la vereda es el área de la franja azul. 2x sería el ancho de la vereda, porque tienes dos. Claro, y si ustedes restan al área de la vereda el área del rectángulo, ¿qué van a obtener? No van a obtener el resultado del ancho. Si ustedes no quieren calcular el área del rectángulo grande, y no van a calcular restando tampoco. No sé si se entiende, o sea, gráficamente, si ustedes al ancho, si ustedes a la vereda le restan el rectángulo blanco, no están calculando nada. En cambio, si ustedes calculan el área total formada por el rectángulo blanco más el área de la vereda, ahí ustedes les da pie para calcular x. ¿Por qué? Porque el área total de este rectángulo grande es 30 más, o sea, el área total tienen como base, la base del área total, ¿quién sería? 30 más x más x. Es decir, 30 más 2x. Y la altura del área del rectángulo total es 26, que es este pedacito, más x, es decir, 26 más 2x es la altura del área total. Entonces, de repente aparece la x en la fórmula del área total. Y como ya la pueden calcular, ahí la pueden despejar. O sea, en esa fórmula, en esta expresión, la van a poder encontrar. Porque restar áreas no van a, o sea, pueden restar, pero no van a obtener ningún resultado que puedan utilizar. Entonces, profe, sumamos el área de la vereda más el área del rectángulo, sería de adentro. Sí. Y después, sacamos como incógnita el ancho. Exacto. O sea, primero hacen esto, que es este paso. Copien, chicos, ¿no? Ya han copiado todos. O saquen alguna captura, no sé. Y después formulan la ecuación de área total. Bueno, ¿se entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Vamos al ejercicio siguiente, ¿sí? Voy a pasar de la cosa. Bien, en el ejercicio 4 tenemos dos bicicletas parten simultáneamente de un mismo punto. Ahí yo les hice el dibujito. Yo le hago, digamos, como para darles de ayuda, ¿sí? Una hacia el sur y la otra hacia el este. Al cabo de unos instantes, la distancia entre ellas es de 100 metros. ¿Cuánto recorrió cada bicicleta si se sabe que la que se dirige hacia el sur es 20 metros más que la otra? Bueno, ahí les hice un diagrama. Siempre es importante hacer un dibujo. Vamos a suponer que el punto de donde parten las dos bicicletas es de color negro.
Una se dirige hacia el sur, que está marcada por esta flecha, el sur, y la otra hacia el este, ¿verdad? Y dice, al cabo de unos instantes, la distancia entre esas dos bicicletas es de 100 metros, ¿verdad? ¿Cuánto recorrió cada bicicleta? O sea, la longitud de la que se dirige hacia el este y la longitud de la que se dirige hacia el sur. Si la que se dirige hacia el sur es 20 metros más que la otra. Entonces, si yo a la que se dirige hacia el este le llamo X, la del sur va a ser X más 20. Y la distancia entre ellas va a ser de 100. ¿Esta figura qué sería? Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Exacto. Entonces, como a mí me están dando de algún modo el valor de los lados de este triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que por si no lo recordaban, decía que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado del hipótenuse. Entonces ya con eso les dieron un montón de ayuda para que ustedes planteen la ecuación, la resuelvan y encuentren cuánto vale X, que es la distancia de la bicicleta que se dirige hacia el este, y cuánto vale la distancia, que sería X más 20, la de la bicicleta que se dirige hacia el sur. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, pasemos a lo siguiente. El ejercicio 5. Presten atención todos, chicos, de ustedes. No sé. Uno vale 70 y la otra vale 80 más 20, profe. Ah, bien, bien. Bueno, perfecto. Creo que sí, a ver, necesito para resuelto. La otra, o sea, como les va a quedar una ecuación cuadrática, al resolver la ecuación cuadrática, un valor es positivo y el otro valor es negativo. Entonces ustedes toman el positivo de la variable X y en base a ese valor calculan la otra distancia, ¿verdad? Porque en consecuencia, cuando ustedes encuentren el valor de X, estarán encontrando solamente la longitud de una de las bicicletas, que es X. Y a partir de ese valor van a saber que X más 20 va a ser el valor de la otra. Entonces, una es 60, como dice, y la otra es 80. 60 les tiene que dar, pero bueno, resuelvan la ecuación, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio 5. Dice, utilice la definición de valor absoluto y sus propiedades para resolver los siguientes ejercicios. Como yo les digo, ustedes tienen que ir anotando todo esto en sus carpetas, ¿sí? Porque esto no se sube al aula, ¿no? Bueno. Recordemos un poco la definición de valor absoluto, ahí se les he anotado. Esto ha sido seguramente lo que han visto en la primera clase de teoría, que dice así: sea un número real, el valor absoluto de un número real, que lo denotamos entre barras, como ven ahí. Chicos, si pueden apagar un segundo el micrófono para que se haga. Bien, entonces, el valor absoluto de un número real se denota entre barras. Es igual al mismo número real si este fuese un número positivo o igual a 0. Y al opuesto de ese número real, si este número real fuese un número negativo. Simbólicamente se escribe de esta manera, ¿sí? Pero por ahí uno, cuando ven muchos símbolos, por ahí uno no logra interpretar qué quiere decir, ¿sí? O sea, coloquialmente esto sería esta parte, ¿no? El valor absoluto de un número real, supongamos que el número real lo simbolizamos con la letra U. Si es el valor absoluto de un número real, pido por favor, apaguen el micrófono. El valor absoluto de un número real es igual al mismo número si este número es mayor o igual a 0. ¿Qué significa que sea mayor o igual a 0? Que es positivo o 0.
si es igual al opuesto de este número, a menos 1, si este número es negativo. ¿Está hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces en el ejercicio A tienen una ecuación con valor absoluto. Es una ecuación, ¿por qué? Porque hay una igualdad, ¿verdad? Y hay una incógnita. Y la incógnita se encuentra combinada en una expresión dentro de un valor absoluto. Entonces, esta es una ecuación con valor absoluto. Entonces, a ver, un segundo. Bueno. Listo. Entonces, para resolver esta ecuación vamos a usar la definición. No siempre en las ecuaciones, es decir, en las igualdades con valor absoluto, en donde aparece la incógnita, van a usar la definición. ¿Cuándo la van a usar? Cuando el segundo miembro de la igualdad, en el segundo miembro de la igualdad haya un número positivo. Siempre que del segundo lado de la igualdad, como en este caso, hay un número positivo, saben que deben usar la definición de valor absoluto. ¿Sí? Si no hay un número positivo, si no más bien hay una expresión con X, utilizarán una propiedad de valor absoluto, como es el caso del ejemplo siguiente que les voy a mostrar. Bien, entonces la definición de valor absoluto nos dice que el valor absoluto de un número real, suponemos que el número real es todo lo que está aquí adentro del valor absoluto, supongamos que U sea 5x menos 4. Entonces el valor absoluto de U, si este número es mayor o igual que 0, como aquí ponemos, si este número 5x menos 4 es mayor o igual que 0, el valor absoluto de 5x menos 4 es igual a 5x menos 4. ¿Está? Es igual al mismo número. Y lo igualamos a 2. Nos queda una ecuación que debemos resolver y despejar la incógnita, ¿verdad? Sumamos miembro a miembro, 4, aplicamos también la propiedad cancelativa de este lado y nos queda 2 más 4, 6. Y este número que multiplica la variable x, lo que hacemos en realidad siempre en una ecuación, yo les había dicho en la clase anterior, es dividir miembro a miembro la ecuación por 5 para simplificar los 5 de el 5 que está multiplicando la variable x y que aparezca del otro lado del igual. ¿Sí? Entonces x va a quedar igual a 6 quintos. Este x, ¿de dónde viene? Lo vuelvo a explicar por si ha quedado alguna duda. Viene de aplicar la definición. La definición dice que el valor absoluto del número es igual al mismo número si este número es positivo o 0. Es decir, si 5x menos 4 es mayor o igual que 0, el valor absoluto de 5x menos 4 es igual a 5x menos 4. Y lo igualamos a 2. Y de ahí despejamos esto. Ahora, si 5x menos 4 es negativo, el valor absoluto de 5x menos 4 es igual a su opuesto. Que en este caso, lo que hacemos es agregarle el signo menos indistintamente del lado de 5x menos 4 o bien del otro lado del igual. Yo elijo agregar el signo menos del otro lado del igual, es decir, agregar un menos aquí. 5x menos 4 va a ser igual entonces igual a menos 2. Y de la misma forma resolvemos la ecuación que nos queda el valor de x igual a 2. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. Bien, entonces como tenemos dos soluciones, el conjunto de soluciones, un conjunto, ustedes recuerden cómo escribimos un conjunto, el conjunto de soluciones escribimos con la letra S. Igual abrimos llave, como son dos elementos nada más, a estos elementos los separamos con coma, 6 quintos, coma, y la otra solución es 2. Profe, Sí.
Ahí en el momento donde si 5x menos 4 es mayor a 0, el signo menor también lo podemos poner en el menos 4, dentro del menos 4, o siempre en el resultado. ¿Cómo me dice? Disculpa. O sea, ahí en la segunda opción que usted ha mostrado, que sería 5x menos 4 mayor a 0, ¿cierto? O menor a 0. Cuando elegimos poner el signo negativo, que sería su contrario, sí o sí tenemos que poner siempre en el resultado o podemos poner dentro del valor absoluto también, que sería 5x, en vez de 4 ponerlo más 4. Exacto, sí, puedes elegir, pero solamente se pone menos cuando lo que está dentro del valor absoluto, o sea, en este caso, si lo que está dentro del valor absoluto es menor que 0, en ese caso pones el menos y eliges ponerle el menos delante de toda esta expresión o bien poner el menos delante del segundo miembro de la ecuación. Bien. Yo he elegido poner delante del segundo miembro, pero podría poner en el primer miembro menos delante de todo esto como un paréntesis y después introducir el menos cambiando los signos dentro del paréntesis. O sea, quedaría menos 5x más 4 igual a 2, por ejemplo. Y tendría que dar el mismo resultado. ¿Está bien lo que me dices? Bien. Bueno, chicos, ¿entendido hasta aquí? Sí, profe, se entendió. Con llaves, chicos. Llaves. Usted siempre que para designar un conjunto, para simbolizar un conjunto, se hace entre llaves. ¿Está? Todos los conjuntos siempre están simbolizados entre llaves. Cuando decimos S es igual y ven llaves, saben que eso es un conjunto. S es igual al conjunto formado por elementos 6 quintos, coma y 2 quintos. ¿Está? Bien. Bueno, voy a pasar de diapositiva. Si ustedes ya han terminado de copiar, paso. ¿Hasta, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Paso. Vamos con la B. Aquí tenemos un valor absoluto de 4z menos 1 igual a z más 1. Aquí la variable sería z, ¿sí? Y fíjense que también tienen una igualdad, pero el segundo miembro de esta igualdad no es un número positivo únicamente, sino más bien es una expresión en donde aparece la variable. Entonces, como no es el segundo miembro de la igualdad, no es un número positivo, sino es una expresión en donde aparece la variable, no debo aplicar la definición, sino debo aplicar una propiedad en donde esta propiedad contiene la definición de valor absoluto. ¿Sí? A ver, esperen un segundo que me están pidiendo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, nos dice entonces, vamos a ver. Dice el valor absoluto de 4z menos 1 es igual a z más 1 si solo si. Fíjense que ahí se abre una llave y en la primera opción dice z más 1 debe ser mayor o igual a 0. ¿Por qué digo que z más 1 debe ser mayor o igual que 0? ¿Por qué? Porque como... ¿Alguien me está preguntando algo? Chicos, si ustedes van a preguntar, está bien que levanten el micrófono, pero si no, traten de apagarlo porque se hace eco y yo me termino escuchando lo que yo estoy diciendo. Así que por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono. A menos que quieran preguntar, ahí está bien, ¿sí? No hay problema. Bien, entonces, tenemos el segundo miembro de la igualdad debe ser mayor o igual que 0 porque justamente en el segundo miembro hay una expresión con la variable, en este caso z. Entonces, como la variable puede tomar valores, como es variable, puede tomar diferentes valores. Y puede llegar a tomar valores negativos. Por ejemplo, vamos a suponer que la variable z tome el valor menos 50.
Entonces, del lado del segundo miembro de la igualdad voy a tener menos 50 más 1 va a ser menos 49. Y fíjense, como en el primer miembro tengo un valor absoluto, ahora ese valor absoluto va a ser igual a menos 49. ¿Eso les parece correcto que el valor absoluto les dé como resultado un número negativo? ¿El valor absoluto puede tomar valores negativos? No. Siempre No, ¿verdad? positivo. Bien, pero ¿por qué puede tomar solamente valores positivos o cero? ¿Qué es el valor absoluto? Porque es una distancia. Bien, porque es una distancia. Y específicamente, ¿qué distancia es? La distancia de dónde hasta dónde. Entre dos puntos sería. Bueno, sí, también se puede usar el valor absoluto para calcular distancia entre dos puntos. Pero si calculamos un segundo, eso, el valor absoluto del número es la distancia de ese número al cero, en la recta numérica. Exacto, muy bien. Y también se usa, como decía el compañero, por una propiedad, se utiliza el valor absoluto para calcular la distancia entre dos puntos. Está bien. Ahora, como es distancia, ¿sí? Las distancias nunca son negativas, ¿verdad? Cuando ustedes miden con una regla, vamos a suponer, miden el lado de una figura con una regla. El lado puede ser, por ejemplo, 2,5 centímetros, 6 centímetros. Esas longitudes nunca van a ser negativas, siempre van a ser positivas, porque son distancias. Entonces, como sabemos que el valor absoluto es una distancia, y del otro lado de la igualdad tenemos una expresión en donde aparece la variable, hay que exigir que el segundo miembro completo de la igualdad debe ser un número positivo o cero, ¿sí? Es decir, z más 1 debe ser mayor o igual que 0. Fíjense ahora que tenemos z más 1 mayor o igual que 0 y ahora vamos a decir, una disyunción. ¿Ustedes saben los símbolos lógicos y las operaciones lógicas, chicos? ¿Han visto alguna vez o lo han visto en el cursillo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ustedes recuerden que la I es la conjunción y la O, que es este símbolo, es la disyunción. Entonces, tenemos que z más 1 sí o sí debe ser mayor o igual que 0. Y ahora van a ocurrir dos opciones. Estas dos opciones surgen de la definición. Aplicamos en este caso la definición. Si 4z menos 1 es mayor o igual que 0, el valor absoluto de 4z menos 1 va a ser igual a efectivamente 4z menos 1. Y eso lo vamos a igualar a z más 1 y resolvemos esta ecuación para encontrar el valor de z. Ahora, si 4z menos 1 es menor que 0, es decir, es negativo, el valor absoluto de un número negativo es igual al opuesto de ese número. Entonces, ustedes le agregan el menos o delante de 4z menos 1 o delante del segundo miembro de la igualdad. Yo en este caso he elegido colocar el menos delante del segundo miembro, pero ustedes pueden poner el menos aquí. Sí, indistintamente eligen uno de los dos lados en donde poner el símbolo. Y resolvemos estas dos ecuaciones. ¿Sí? En los pasos siguientes lo que yo hago es resolver estas dos ecuaciones. Es decir, vamos despejando la variable x. De este lado me queda 4z menos z, porque aquí está positivo, ¿verdad? Entonces nosotros, miembro a miembro de la igualdad, restamos z. Entonces de este lado se va a aplicar la propiedad cancelativa y se va a cancelar este z y va a aparecer de este lado de la igualdad, de este miembro, como negativo. Entonces 4z menos z me quedan 3z. De la misma forma, para eliminar el menos 1 de este miembro de la igualdad, sumamos 1 en los dos miembros, se cancela de este lado y aparece de este lado. 1 más 1 es 2. De la misma forma, aquí lo primero que hacemos es introducir el signo menos
en este paréntesis, entonces me queda 4z menos 1 igual a menos z menos 1. De la misma forma, para eliminar este menos z de este lado, sumamos z miembro a miembro, se va a cancelar de este lado, y sumamos 1 miembro a miembro para que este menos 1 aparezca de este lado, y se elimina de aquí. Entonces me queda 3z igual a 2, este 3 que está multiplicando, como nosotros usualmente, vulgarmente decimos, pasa dividiendo. En realidad lo que hacemos es dividir en los dos miembros de la igualdad por 3, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos va a quedar z igual a 2 tercios. Y de este lado, 4z más z son 5z. Y menos 1 más 1 me queda 0, ¿verdad? Entonces 5z va a ser igual a 0. Aquí ya nos queda que z es 2 tercios o 5z es igual a 0. Y si dividimos por 5 a los dos miembros de la igualdad, nos queda directamente que z es igual a 0. Es decir, fíjense, nos queda que z debe ser mayor o igual que 0, perdón, mayor o igual que menos 1. ¿Por qué? ¿Por qué mayor o igual que menos 1? Porque como aquí teníamos que z más 1 debía ser mayor o igual que 0, si despejamos la variable z, nos queda z mayor o igual que menos 1. ¿Sí? Entonces nos queda que z debe ser mayor o igual que menos 1 y z es igual a 2 tercios o z igual a 0. Esta ahí, en teoría de conjuntos, vendría a ser la intersección de dos conjuntos. Y esta O, en teoría de conjuntos, vendría a ser la unión de dos conjuntos. Aquí ustedes tienen z igual a 2 tercios o z igual a 0. Es decir, son dos valores de z. Entonces estos dos se unen en un solo conjunto, que es el conjunto entre llaves formado por los 2 tercios y el 0. Y esta ahí vendría a ser esta intersección con este conjunto. ¿Quién es este conjunto? Fíjense, si dice z mayor o igual a menos 1, el conjunto z mayor o igual a menos 1 es el conjunto de menos 1 cerrado, porque es mayor o igual a más infinito. Siempre los mayores están hacia la derecha, ¿verdad? Entonces los mayores se van a ir hacia más infinito. Por lo tanto, hay que intersectar este intervalo con este conjunto, ¿verdad? Y justamente la intersección de menos 1 más infinito con 2 tercios y 0 es 2 tercios y 0. ¿Se entiende por qué la intersección de menos 1 más infinito con 2 tercios 0 es 2 tercios 0? Explique de nuevo esa parte, profe. Vamos a hacer la recta numérica. A ver si lo puedo hacer. Aquí voy a hacer una recta. Nosotros vamos a dibujar una recta numérica. Entonces, supongamos, voy a ir escribiendo que aquí está menos 1, aquí está 0, aquí está 1, está 2, aquí está 3, bueno, etcétera, ¿no? Espaciados. Vamos a hacerle las rayitas a la recta. Ahí está. Aquí tenemos el 0. Este 0 ya está ubicado. Ahora, vamos a ubicar el 2 tercios. 2 tercios es una fracción que está entre 0 y el 1, ¿sí? Entonces, si dividimos entre 0 y 1 entre 3, hay 3 partes iguales, nos queda que justamente en esta rayita está 2 tercios, ¿verdad? Bien. Entonces, si
tenemos el intervalo de menos 1 a más infinito, vamos a tener una semirecta de menos 1 hacia la derecha. La voy a dibujar con color. ¿Sí? Aquí el puntito va a ser un puntito cerrado. Profe, disculpe que le corte. Sí. Hay un compañero que necesita entrar. Dice, por favor, si lo puede aceptar. Sí, chicos, sí, ya estamos en las 9:22. No admite, ¿sí? Porque si la clase empezó un poquito tarde, pero bueno. Ya estamos en plena clase. Bueno, entonces tenemos el intervalo de menos 1 a más infinito y el menos 1 está cerrado. Y luego después tenemos los puntos 2/3 y 0. ¿Sí? Entonces vamos a marcar el 0 con un color, vamos a ponerlo de color azul, y el 2/3. Ahora yo les pregunto, gráficamente, la intersección gráficamente es justamente en donde coinciden los conjuntos. ¿En dónde están coincidiendo la semirecta y los puntos 0 y 2/3? O sea, ustedes supongan que 0, 2 y 2/3 ceros es un solo conjunto formado por estos dos puntos, ¿sí? ¿En dónde se intersectan con esta semirecta? Entre 0 y 2/3. Desde 0 hasta 2/3, profe. Ah, y ojo al ojo, ¿no? Porque de 0 a 2/3 no es un intervalo, son puntos aislados, el 0 y el 2/3. No es un intervalo de 0 a 2/3. Esto no es un intervalo, es un conjunto formado por dos elementos, nada más, el 0 y el 2/3. Entonces, el 0 y el 2/3, ¿en dónde coinciden con esta semirecta de menos 1 a más 1? ¿En dónde coinciden? Justamente aquí en 0 y este coincide aquí en 2/3. Es decir, esta semirecta coincide con estos dos puntos justamente en solamente esos dos puntos. Por eso la intersección da de 2/3, coma, o punto y coma, 0. Porque esta semirecta coincide solamente en estos dos puntos con estos dos puntos. ¿Sí? Porque todos los números que están entre estos dos números y los que están por fuera, ¿sí? No hay, o sea, esto no es un intervalo de 0 a 2/3, entonces coincide de 0 a 2/3 con esta semirecta. Solamente... Profe. Sí, decimos. Supongamos que, por ejemplo, nos daba 2/3, coma menos 2, y tendríamos que graficar, coincidiría, o sea, la coincidencia de las rectas serían desde menos 2 entonces hasta 2/3. Pero vos cuando dices de 2/3 menos 2, vos dices un intervalo, en realidad sería el intervalo de menos 2 a 2/3. Claro, o sea, en vez de poner el 0, digamos, o sea, supongamos que nos haya dado un resultado de menos 2. El menos 2. Pero ojo y ojo, porque yo aquí les estoy diciendo que esto no es un intervalo. Es solamente el conjunto formado por el número 2/3 y el número 0. No es el intervalo de 0 a 2/3, que abarcan todos los que están en el medio entre ellos dos. No es un intervalo, este es un conjunto que solamente contiene dos elementos, 2/3 y 0. Entonces, si aquí hubiese menos 2, ¿sí? El menos 2 estaría ubicado de este lado, y el menos 2 no coincide en ningún momento con esta recta. Entonces, la intersección entre menos 2 y esta semirecta sería vacío. Pero el 2/3 sí coincide con esta semirecta. ¿Y en dónde coincide? Justamente en 2/3. El único punto o sea, el 2/3 coincide con esta semirecta en 2/3. Y el 0 coincide con esta semirecta en 0. Por eso la intersección entre la semirecta y estos dos números da justamente en estos dos números. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, lo único que se pondría es lo que coincide nomás, no la... Ah, bien, bien. La intersección es ¿Y usted de dónde saca esa intersección? ¿Cómo me dice?
¿Que usted de dónde saca el valor de -1 más infinito? De -1 más infinito es esto, porque dice z, cuando nosotros hemos despejado lo anterior, nosotros hemos puesto que z más 1 debía ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque como aquí tenemos un valor absoluto y tenemos un igual, o sea, el valor absoluto debe ser igual a algo siempre positivo o 0. Es decir, z más 1 siempre debía ser mayor o igual que 0. Despejando z, como vulgarmente decimos, esto que está sumando, ¿cómo pasa? Restando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que z debe ser mayor o igual a -1. Y z mayor o igual a -1, o sea, si tenemos aquí el -1, los mayores siempre están hacia la derecha, ¿verdad? Y como dice mayor o igual, el punto va a ser cerrado. Es decir, ¿qué intervalo es este? El intervalo cerrado en -1 a más infinito, ¿verdad? Es decir, z mayor o igual a -1 significa que z está en este intervalo de -1 a más infinito. ¿Está, chicos? Sí, profe, ahora sí. Bien. Bueno, entonces al intersectar esta semirrecta con estos dos puntos, nos queda 2/3 y 0. Bueno, y ese sería el conjunto solución, ¿sí? La intersección entre estos dos. Esto para que quede claro. Ustedes, chicos, hagan las capturas de pantalla o vayan copiando, ¿no? Yo les había dicho porque esto no se va a subir. Esta es como la clase que les daría en el pizarrón, que ustedes tendrían que ir copiando al par, pero yo he hecho una parte en PowerPoint para ir ganando tiempo. Che, profe, la U da la vuelta, ¿qué quería decir? La U dada vuelta es unión. La U dada vuelta es unión. Y la U... No, perdón. Esta U dada vuelta es intersección. La U es unión y la U dada vuelta es intersección. Listo. Bien. Entonces tenemos ahora el ítem E. El ítem E dice valor absoluto de 6x menos 2 menor o igual que 8. Para este ejercicio vamos a usar una propiedad porque no tenemos una igualdad en donde puede ser que usemos la definición o la propiedad anterior como hemos visto. En esta aparece la desigualdad menor. En este caso menor o igual, ¿sí? Pero para esta se usa la propiedad de menor, ¿sí? Esa propiedad, si la tienen en teoría, la pueden revisar. Dice, sea C un número real y R mayor que 0, ¿sí? R vendría a ser, si ustedes ven este valor absoluto, tiene valor absoluto de x menos c menor que R. R vendría a ser lo que está en el segundo miembro de la desigualdad. Observen que en el segundo miembro, en este caso, es 8. Así que R sería el 8. Y 8 es un número positivo, ¿sí? Entonces, el valor absoluto de x menos c es menor que R si, solo si, c menos R es menor que x, menor que c más R. Esta es la propiedad, ¿sí? En realidad, la propiedad, aquí lo voy a anotar, faltaría poner una cosa. Aquí ya está despejada la propiedad. La propiedad es x menos c menor que R y solo si menos R es menor que x menos c menor que R. Si despejamos y queremos que solamente la variable aparezca solita, les quedaría de esta forma, ¿sí? Pero la propiedad sería esta. La voy a mostrar en negrita y la voy a poner aquí. Entonces, el valor absoluto de x menos c es menor que R si, solo si, menos R es menor que x menos c menor que R. X menos c vendría a ser todo lo que está aquí adentro del valor absoluto, 6x menos 2. En este caso tienen un menor igual, ¿sí? Pero se aplica la misma propiedad, menor que 8. Entonces, aplicando esta propiedad en este ejercicio,
ustedes van a tener que el valor absoluto de 6x menos 2 es menor o igual que 8, sí, solo sí, menos r, menos 8, es menor o igual que 6x menos 2, menor o igual que 8. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense que tienen dos desigualdades. Es una doble desigualdad. ¿Sí? Hay dos formas de resolver esta doble desigualdad. Una de ellas, como son dos desigualdades, justamente separarlas y resolver cada desigualdad por separado y luego intersectar los conjuntos solución de cada desigualdad. Pero podemos hacer otra cosa, como en este caso la variable x aparece solamente en el centro, la x aparece solamente en el centro, porque ojo, la x puede estar de los dos lados de los otros dos lados también. Pero en este caso la x aparece ya en el centro. Entonces vamos a despejar la variable x. ¿De qué manera? Vamos a tratar de ir aplicando propiedades para que la x quede solita en el centro de las dos desigualdades y los números queden a los costados. ¿Está? Entonces vamos a ir despejando la variable x como en una ecuación. Vamos a ir sacándolo todo lo que la molesta, la x, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede la x solita en el centro de las dos desigualdades. Entonces, fíjense, como aquí ustedes tienen 6x menos 2, hay que sumar 2 en los tres miembros, porque aquí tenemos un miembro, dos miembros, tres miembros de estas dos desigualdades. Para poder eliminar este 2, hay que hacerlo en todos los miembros. ¿Sí? Entonces vamos a menos 8, le sumamos 2, eso va a ser menor o igual que 6x menos 2 más 2, y esto va a ser igual, menor o igual a 8 más 2. Sumamos 2 en los tres miembros de las dos desigualdades para eliminar este menos 2. Aquí ya se puede aplicar la propiedad cancelativa, menos 2 más 2 se cancelan, o bien menos 2 más 2 es 0. Y nos queda solamente 6x en el centro. Profe, Lo que queremos. Sí. disculpe que le interrumpa. ¿Por qué sumamos menos 2? Porque es el opuesto de 2. Exacto, porque es el opuesto de 2. Y queremos sacar ese 2. La idea es que vayamos sacándole todos los numeritos que acompañan a la x para que la x quede solita al final. Como aquí, ¿ves que la x está solita? Sí. Y no tiene ningún número, digamos. Queda solamente la x. Eso es lo que queremos buscar. Bien. Entonces, como aquí tenemos el menos 2, lo que hacemos es sumar 2 en todos los miembros para sacar este menos 2. ¿Listo? Menos 2 menos 8 más 2 es menos 6. Aquí se cancelan y quedan 6x. Y 8 más 2 es 10. Bien. Ahora, como tenemos a la x está multiplicada por 6, lo que debemos hacer es dividir todos los miembros de estas desigualdades entre 6. Ojo al piojo, que puede ser que la x esté multiplicada por un número negativo. No es este el caso, pero si hay un número negativo aquí, vamos a suponer que es menos 2x, habrá que dividir entre menos 2. En ese caso, las desigualdades por propiedad de desigualdad, ¿sí? Hay una propiedad de desigualdad que la dicen en este cursillo de ingreso seguramente, que cuando se multiplica una desigualdad por número negativo, los sentidos de la desigualdad cambian. Entonces, si ustedes en el caso en el que tuviesen un menos, un número negativo que multiplique a la x, cuando vayan a dividir por ese número, que va a ser negativo, las desigualdades van a cambiar de sentido. En este caso, el número que multiplica la x es un número positivo, que es el 6. Entonces no pasa nada, las desigualdades mantienen su sentido. Entonces me va a quedar menos 6 dividido 6 menor o igual que 6x dividido 6 menor o igual que 10 dividido 6. ¿Sí? Simplificamos. Menos 6 entre 6 me queda menos 1. 6 entre 6 se simplifica y queda la x nada más. Y 10 sextos simplificando entre 2 me queda 5 tercios. Y entonces ya hemos encontrado el conjunto solución. ¿Por qué? Porque dice x es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 5 tercios.
Y si ustedes han visto en intervalos, esto es un intervalo cerrado porque tienen los iguales, las desigualdades tienen iguales, es decir, si X está entre estos dos números, X pertenece entonces al intervalo cerrado de menos 1 a 5 tercios. Por lo tanto, ese es el conjunto solución de esta inecuación con valor absoluto. ¿Está, chicos? Sí, Profe, eso se hace en el caso que el valor absoluto sea menor, igual o menor que 8. Exacto, exacto. Esa propiedad se aplica cuando en el valor absoluto aparece el menor. Puede estar el menor igual, como en este caso, pero siempre que tenga el menor, se aplica esta propiedad. Ah, listo. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, chicos, Gracias. ¿paso a la que siga o todavía están copiando? ¿Ya está? Profe, tengo una pregunta. Sí. Ahí en menos 6, menor o igual que 6x, menor o igual que 10, dividimos entre 6 porque el 6 es el que acompaña a la x. Exacto. Ah, bien. Gracias, profe. Voy respondiendo una. Sí, en el caso de que dividimos entre 6, porque 6 es el número que multiplica la x. Y como nosotros la idea es despejarla, es decir, la x tiene que quedar así, solita en el centro de las dos desigualdades. Entonces, justamente, como aquí hay un 6 que está multiplicando, habrá que dividir por 6 para que este 6 se simplifique. Por eso dividimos todo por 6. Entonces, para poder sacar este 6 hay que hacerlo en los tres miembros de esta doble desigualdad. Dividimos todo por 6, simplificamos lo que hay que simplificar y nos queda ya el resultado. Profe, Esto sí. siempre se elige el menor valor, el de las X, ¿cierto? Para simplificarlo. ¿Cómo nos dice? O sea, ahí tenemos 6X, pero si por ejemplo tenemos otra expresión más donde tenemos 2X menor que 6 y menor o igual a 6X menor a 10, siempre se elige, por eso le digo, siempre se elige el menor valor de el que tiene las X. Ay, la verdad es que no te he entendido el ejemplo que me has puesto. O sea, si vos tienes 2X en el centro, me dices, o 2X en el costado. No he entendido, digamos, pues. O sea, si tenemos dos valores o sea, tenemos un valor de 2X menor igual a 6X, menor igual a 6X y menor a 10. O sea, yo quiero saber si se toma el menor valor del que tienen las X para dividirlo, o sea, para simplificarlo. Vos eliges para simplificar, o sea, para dividir, eliges el número que acompaña a la X. Y aquí la X aparece en un solo lado de la doble desigualdad. Hay tres miembros, y fíjate que en este miembro no hay X. Y aquí Claro, pero por ejemplo, si tuviésemos otro miembro más donde tendría la X, que sea un 2, supongamos. Yo quiero saber aquí si... un 2. Y dividirías por 2. Dividirías por Claro, 2. pero yo digo al lado, Dividirías por 2. Si aquí hay un 3X, dividirías por 3, todo por 3. Si aquí hay un 10, dividirías todo por 10. Si aquí hay un menos 5, dividirías todo por menos 5. Pero ojo al piojo, como están dividiendo por menos 5, entonces las desigualdades cambiarían. ¿Sí? Porque están dividiendo por números negativos las desigualdades. ¿Está? Bien. Me preguntaban si yo les iba a compartir, y como yo les he dicho desde el principio de la clase, que no, esto no es para compartir en la plataforma. Ustedes tienen que copiar. ¿Por qué? Porque esto, digamos, es una opción. En vez de estar desarrollando este ejercicio en la pizarra, lo estoy compartiendo en un PowerPoint, pero tranquilamente lo podría hacer en la pizarra. Y como yo les he dicho, la modalidad del trabajo es que ustedes tengan la carpeta de análisis y ir resolviendo a la par que la profesora. Entonces esto no es para compartir, sino para que es para la clase de hoy. Es como si ustedes que están en el aula y la profesora está escribiendo en su pizarra y está resolviendo y ustedes están copiando el ejercicio. Esta es la modalidad. Si tienen un celular y no tienen la carpeta ahora, pueden sacar captura de pantalla. Eso pueden hacer. ¿Sí? Profe,
Entonces el conjunto solución queda desde -1 hasta 5/3. Exacto. De -1 hasta 5/3 es un intervalo cerrado. ¿Está? Sí. Bien. Voy al siguiente ejercicio entonces. Veamos el F. En el F, voy a copiar algo. ¿Sí? En el F, observen que tienen valor absoluto de 3t menos 2 menor que 5 más t. Aquí vuelve a pasar a algo similar a lo que vimos en el ejercicio anterior. El segundo miembro no es un número positivo, es una expresión que contiene a la variable, ¿sí? Y como nosotros sabemos que los valores absolutos no pueden ser negativos, ¿qué pasa si ocurre que esta expresión tome un valor negativo? Entonces estaríamos diciendo que el valor absoluto de algo sería menor que un número negativo, y eso no puede ocurrir. Entonces, siempre hay que fijarse en el segundo miembro, sea de la igualdad o sea de una desigualdad. Esto debe ser siempre mayor que 0, ¿sí? No mayor o igual, sino mayor, ¿sí? En este caso mayor únicamente porque es una desigualdad. Si hubiese una igualdad, sí podría ser igual a 0, ¿sí? Pero como aquí hay una desigualdad, solamente debe ser mayor que 0, ¿ven? R debe ser solamente mayor que 0, no mayor o igual que 0. Bien, entonces aplicamos la misma propiedad porque tenemos menor, la misma propiedad anterior. El valor absoluto de 3t menos 2 es menor que 5 más t, si, solo si, menos r menos 5 más t es menor que 3t menos 2 y esto es menor que 5 más t. Y, yo le puse una i, 5 más t debe ser mayor que 0. Aquí no hay que poner. Mayor que 0. ¿Sí? Bien, y aquí también, aquí me puse mayor igual, en realidad. Bueno, entonces, tenemos que, fíjense, al aplicar la propiedad de valor absoluto de menor, si el valor absoluto de 3t menos 2 es menor que 5 más t, aplicando esta propiedad, lo que está dentro del valor absoluto queda en el centro y a los costados se pone menos r menor que lo que está dentro del valor absoluto menor que l, ¿verdad? R sería 5 más t, entonces aquí ustedes tendrían menos 5 más t, como hay una suma la ponemos entre paréntesis, menor que 3t menos 2, menor que 5 más t, y se exige que 5 más t debe ser mayor que 0. ¿Está? Aquí. Bueno, entonces si de esta desigualdad nomás ya podemos despejar el valor de t va a ser mayor que menos 5, ¿está? Ahora, fíjense, ustedes tienen una doble desigualdad como en el ejemplo anterior, pero observen que la variable t aparece en los 3 miembros de la doble desigualdad. Esto quiere decir
que no podemos trabajar simultáneamente los tres miembros como en el ejemplo anterior. Yo les voy a mostrar el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, ustedes tienen la variable únicamente en el centro. Entonces, si únicamente aparece en el centro, pueden trabajar simultáneamente la doble desigualdad para despejar la variable x y encontrar el intervalo solución. En este caso, la variable aparece en los tres miembros de la doble desigualdad. Entonces, no podemos trabajar en simultáneo. Como son dos desigualdades, lo que vamos a hacer es separar estas dos desigualdades. Vamos a separarlas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a unir estas dos desigualdades? Mediante la conjunción, es decir, mediante la y, la conectiva y, ¿verdad? Porque como son dos desigualdades que están, vamos a decir, unidas en una sola, no podemos poner una disyunción, es una o es la otra, no, porque justamente las dos desigualdades deben cumplirse en simultáneo, es decir, deben conectarse mediante una y, mediante una conjunción. Entonces vamos a separar, consideramos la primera, menos 5 más t menor que 3t menos 2, y la segunda sería 3t menos 2 menor que 5 más t. Aquí ya le hemos separado a las dos desigualdades. ¿Y qué es lo que hacemos? Las resolvemos como resolvemos cualquier inecuación. Cuando ustedes han resuelto en el cursillo de ingreso, han resuelto inecuaciones, bueno, ahí tienen que resolver despejando la variable t, ¿verdad? Aquí tenemos un menos delante de un paréntesis, cambia los signos, entonces tenemos menos 5 menos t, menor que 3t menos 2, ¿verdad? Elegimos uno de los dos miembros de la desigualdad para despejar la variable. En este caso yo he elegido de este lado, ¿verdad? Entonces ustedes saben que tenemos que sumar t miembro a miembro para eliminar el t de este lado, ¿sí? Entonces aquí se va a eliminar y me va a quedar de este otro lado, de este otro miembro de la desigualdad. 3t más t me va a quedar 4t. Menos 5, aquí me va a quedar más 2, menos 5 más 2 menos 3, es decir, menos 3 menor que 4t. Y este 4, como vulgarmente decimos, como está multiplicando, pasa dividiendo. En realidad lo que hacemos es dividir miembro a miembro por 4, se simplificaría de este lado y me queda menos 3 cuartos menor que t. Vamos ahora a resolver esta inecuación, ¿verdad? 3t menos 2 menor que 5 más t. ¿Qué es lo que hacemos? Como aquí el t queremos que aparezca en el primer miembro de la inecuación, entonces restamos t miembro a miembro y de este lado se va a eliminar. Por lo tanto, 3t menos t va a ser menor que 5 y de la misma forma más 2. 5 más 2 es 7, 3t menos t me quedan 2t, y dividiendo todo por 2, t va a ser menor que 7 medios. ¿Está? Entonces me queda que menos 3 cuartos es menor que t, y t es menor que 7 medios, y t es mayor que menos 5. Esto sale de haber exigido que el segundo miembro sea positivo. ¿Está hasta aquí, chicos? Profe, Bueno. ¿podría volver a explicar cómo se llega a t mayor a menos 5? Mayor a menos 5, porque aquí ustedes observen que yo les había dicho, como aquí ustedes en la propiedad sea C perteneciente a los reales y R mayor que 0. R es lo que está en el segundo miembro de la desigualdad. Aquí en el segundo miembro tienen 5 más T, o sea que R sería 5 más T. Y 5 más T, eso sí debe ser mayor que 0. Si despejo T, ¿sí? Y restamos 5 a los dos miembros, o esto que está sumando pasa restando, T va a ser mayor que menos 5. De ahí sale. Bien, profe. Gracias. Bien. Bueno, entonces, habiendo aplicado la propiedad, habiendo separado la doble desigualdad, trabajado las dos y llegado a estas expresiones, fíjense que tenemos una y cada una de estas desigualdades son intervalos. El intervalo donde t es mayor que menos 3 cuartos. El intervalo donde t es menor que 7 medios.
y el intervalo donde t es mayor que menos 5. Habrá que graficar para saber qué es cada uno, ¿verdad? Aquí creo que cometí un error. Vamos a hacer... Bueno, aquí tenemos la regla. Vamos a graficar. Tenemos el intervalo de t mayor que menos 3/4. Los mayores de menos 3/4 siempre van hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, lo pongo azul. Como es mayor solo, no es mayor igual, el punto va a ser abierto. Ahora les voy a dibujar el puntito abierto para que abierto. O sea, de menos 3/4, los mayores siempre hacia la derecha. Bien, vamos ahora a dibujar el otro intervalo, los menores a 7 medios. De 7 medios, los menores siempre van hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces dibujemos con otro color, con marrón, y también de la misma forma, va a ser punto abierto. Y por último dice t es mayor que menos 5, ¿sí? Entonces de menos 5, los mayores siempre hacia la derecha. Siempre todo lo que es mayor va hacia la derecha, todo lo que es menor va hacia la izquierda. Vamos a poner el color verde. Profe, ¿Sí? en la intersección donde dice 5 más infinito, ¿no tendría que ir menos? Sí, aquí está mal. Sí, está mal. Ya lo voy a poner. Ah, ok, profe. Aquí lo voy a sacar esto. No, vamos a borrar esto. Bien, entonces, ustedes tienen que decirme cuál es la intersección de estas tres semirrectas. Que pertenece a la intersección de estas tres, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la intersección de menos 3/4 a más infinito. 3/4 a más infinito. Intersección. El otro conjunto es de menos infinito hasta 7 medios, ¿verdad? Profe, ¿y cómo sabemos que es menos infinito y no más infinito? Por las desigualdades, chicos. Ustedes vean, t es mayor, porque fíjense que en la desigualdad el piquito abierto significa mayor, ¿verdad? Entonces t es mayor que menos 3/4. Entonces yo me ubico en la recta numérica y aquí está menos 3/4. ¿Los mayores hacia dónde están? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces por eso yo hago un puntito abierto en menos 3/4, porque no dice mayor o igual, y los mayores, la semirrecta va a ir hacia la derecha, porque los mayores siempre va hacia la derecha. Entonces la semirrecta va a ir desde menos 3/4 a más infinito. Por ejemplo, como va hacia la derecha, va hacia más infinito. Intersección. Ahora, si t es menor que 7 medios, ubico el 7 medios en la recta numérica, y los menores ¿hacia dónde están? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Los menores siempre van hacia la izquierda. Por lo tanto, como va a ir de 7 medios hacia menos infinito, nosotros nunca ponemos de 7 medios a menos infinito, ponemos ordenadamente de menos infinito hasta 7 medios. Intersección. Ahora,
Si t es mayor que menos 5, fíjense que el chiquito abierto está del lado de t, es decir, t es mayor que menos 5. Entonces aquí está menos 5, los mayores siempre van hacia la derecha. Por lo tanto, va a ir desde menos 5 hacia Más infinito. Ahora, ¿cuál es esta intersección? Gráficamente ya la tienen que ver. ¿En dónde están coincidiendo estas tres semirrectas? Menos 3 y 7 medios. Menos 5 y 7 medios. Ajá, algunos dicen menos 3 cuartos a 7 medios, otros dicen de menos 5 a 7. Fíjense que si decimos de menos 5, ustedes recuerden que la intersección, ¿qué es la intersección? Todos los elementos tienen que estar en todo el conjunto para que estén en la intersección. O sea, la intersección tiene que ser, la intersección de estos tres conjuntos tienen que ser aquellos números que estén en este y en este. Tienen que estar simultáneamente en los tres. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el menos 5, vamos a sacar el menos 5, no, el menos 4. El menos 4 está en la semirrecta de color verde, está en la semirrecta de color marrón, pero no está en la semirrecta de color azul. O sea que desde menos 5 no puede ir, no es la intersección, porque aquí hay un montón de números que no están en la azul. Y la condición de la intersección es que tiene que estar en todos los conjuntos que se están intersectando. Y justamente la intersección viene de la conjunción. ¿Sí? Y la conjunción es una I. Y ustedes recuerdan cuando una conjunción es verdadera. Cuando una conjunción es verdadera, cuando las proposiciones todas son verdaderas. Es decir, cuando t es mayor que menos 3 cuartos, cuando t sea menor que 7 medios y cuando t sea mayor que menos 5. T tiene que cumplir con las tres. Si cumple con las tres, está en la intersección. Entonces, ¿quiénes son los números que cumplen con los tres conjuntos? Ustedes gráficamente, ¿cómo se dan cuenta? ¿En dónde están coincidiendo las tres semirrectas? ¿En dónde están coincidiendo las tres? 3 cuartos y 7 medios. Bien, justamente desde menos 3 cuartos hasta 7 medios. Y desde aquí hasta aquí. Y es abierto, ¿por qué? Porque el menos 3 cuartos no pertenece a este. El menos 3 cuartos pertenece a la de color marrón y a la de color verde, pero no pertenece a la de color azul. Y como sabemos, tienen que estar en todo el conjunto. Entonces, como los menos 3 cuartos no están en los tres en simultáneo, entonces es abierto el menos 3 cuartos. Y de la misma forma, el 7 medios pertenece al azul, pertenece a la verde, pero no está en la de color marrón. Y la intersección está en aquellos que están en todo el conjunto. Entonces, como el 7 medios no está en uno, ponemos abierto en 7. Entonces ese es el conjunto solución. De menos 3 cuartos hasta 7 medios. Exacto, este es el conjunto solución. Vamos a ponerlo subrayar. Aquí, ahí estamos. Vamos a ponerlo de color rojo para que se vea. Ese es el conjunto solución. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, ya son las 10 de la mañana. Hasta aquí tenemos la clase del día de hoy. Como yo les digo, la clase sí, en este caso yo he tenido inconvenientes por el cual he llegado tarde a la clase. Yo he tenido un inconveniente. Pero, bueno, la próxima clase va a ser puntual, ¿sí? Desde las 8 de la mañana. ¿Sí? Así que, bueno, yo quería preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene alguna dificultad de hacer, por ejemplo, en vez de ser viernes de 8 a 10, hacer viernes por la tarde o por la siesta? No sé si tienen otras materias. Yo por la tarde tengo álgebra.
A la tarde, Tenemos- sí. Sí, a la tarde tenemos la práctica de física, Física también. y álgebra. Claro. ¿Y algún Álgebra y día, física tenemos. qué día qué día tienen una siesta o una tarde libre? Ninguna. No, La verdad, no, ninguna. La Ah, mañana nomás. la mañana nomás, claro. Bueno chicos, ¿y qué otra mañana tienen así como más libre para saber? Martes, miércoles, jueves. Martes y miércoles. Martes y Martes y miércoles. miércoles. Martes y miércoles, pero los martes tienen alguna clase de teoría de informática, de análisis. Perdón, informática, no, de análisis. Yo no, nada. Y yo tampoco. Yo tengo álgebra. Ah, algunos tienen álgebra. ¿A qué hora Pero tienen depende álgebra? mucho de las comisiones también, profe, porque no todos estamos en las mismas comisiones. Claro, Claro, nosotros ya elegimos los horarios y todo eso. claro, ya lo han elegido. Bueno, no, dejen ahí chicos porque sí, es verdad. Todos son de distintas No, porque comisiones. si cambiamos va a ser mucho más complicado ya. Sí, sí, sí. Vamos a dejar ahí entonces. Bueno chicos, nos vemos el próximo viernes. Si Dios quiere y no, lo que hemos visto, hemos controlado el ejercicio. O sea, hemos controlado los resultados, quiero decir. Solamente los resultados. Listo. Bueno chicos, nos vemos el próximo viernes. Chao, profe. Bueno, profe, muchas Que tenga buen día. Nos vemos, profe. Gracias a ustedes. Chao chicos. Chao. Profe, hasta la otra semana. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a ustedes, chao chicos.